Bendiciones, mis hermanos. Les habla Ginfrey Gutiérrez González de la ciudad de Barranquilla, miembro de la Comisión Arquidiocesana de Matrimonio y de Familia. Bienvenidos a mi canal, hasta los confines de la tierra. Ese es mi canal. Este video es el número 100 y para mí es de mucha alegría ver cómo a medida que ha pasado el tiempo he podido seguir grabando contenido de evangelización para beneficio de nuestros hermanos y toda la iglesia. Así que te doy gracias por haberme acompañado durante este tiempo y te invito a que continúes conmigo en este recorrido de evangelización. Te doy gracias porque lo compartes, lo ves, y te invito a que sigas compartiendo mi contenido para que otras personas se beneficien de lo que es la sustancia del evangelio. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante porque nos ha afectado a todos. Tiene que ver cómo romper con aquellas ataduras que han sido proferidas por nuestros padres. No podemos negar que todos nosotros tenemos algún resentimiento en el fondo con nuestros padres, tal vez por la forma en que nos miraban, nos trataban, nos golpeaban, e incluso sentimos el peso de todas aquellas palabras cuando nos encontramos estancados y decimos, claro, mi papá siempre o mi mamá me deseó el mal, esto me está pasando es porque ellos nunca quisieron apoyarme. Y entonces en este video lo que busco es mostrar un camino de cómo superar esa situación. Entonces quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Primero, tenemos que partir de que nuestros padres son personas heridas. Por lo tanto, por ser personas heridas, nos han herido. Entonces este video no busca que yo me rebeldice, me levante o salga en venganza de lo que mis padres han causado en mi vida, en mi historia. No, no se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Se trata de que yo reconozca que ellos han sido heridos y me han maltratado, me han herido. Por lo tanto, soy yo quien debe tomar la decisión de frenar todo esto. Soy yo quien debe tomar la decisión de no repetir la historia, no continuarla con los que están cerca a mí. Entonces, una vez teniendo en cuenta que ellos han sido personas heridas y que yo estoy herido por ellos, pero como víctima, yo debo tomar una resolución. ¿Cuál es la resolución? No los voy a atacar. Los voy a perdonar, voy a vaciarme de todos aquellos dolores, resentimientos que tengo, de aquellas frustraciones que tengo en mis manos, en mi interior, por lo que ellos me han hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez tomé esta decisión? Tomar una segunda decisión, que es emprender un camino para sanarme. ¿Qué es este camino? Mire, si nosotros en nuestra historia hemos sido heridos, seguramente todas esas palabras, todas esas frases, todas esas escenas nos marcaron. Y entonces cuando hoy comenzamos a razonar por qué no me va bien, por qué es esto, claro, me acuerdo de aquellas palabras que dijo mi papá, mi mamá, que yo no iba a servir, que jamás, que yo iba a ser ladrón, prostituta, alcohólico, ratero, drogadicto, qué sé yo, todo eso queda ahí. Entonces cuando uno comienza a experimentar ciertos comportamientos, uno dice, eso lo provocaron mis padres en mí. Cuando comencé a estudiar una carrera y decían que yo no iba a servir para esa carrera, que comenzaron a decir que verás a ver que al final eso no te va a servir para nada. Uno al final se encuentra con que las cosas no salieron tan bien y uno tiende a culpar a los padres. Pero recuerden, son personas heridas. ¿Qué debo hacer yo? Entonces lo primero que vimos fue tomar la decisión de no vengarse, de no atacarlos, sino de comenzar un proceso de sanación, de vaciarme. Y lo segundo es comenzar el camino. ¿Cuál es el camino? Te quiero proponer el primer paso, el rezo del Santo Rosario. ¿Pero sirve el Santo Rosario para sanarme interiormente? Claro que sí, porque en el Santo Rosario hay ciertos misterios divinos que al contemplarlos para aplicarlos a mí, este rosario no es para interceder por ninguno, sino para yo acercarme a la Virgen María, para que ésta, mediante esos misterios, me ayude a reponerme, a levantarme. Recordemos que Jesús era espíritu, Dios espíritu, que se hace humano. Por lo tanto, nunca, aunque había creado la humanidad, nunca había experimentado ser humano. Apenas lo experimenta una vez es engendrado en la Virgen María y comienza a crecer. Es ella quien le enseña cómo es la humanidad, porque ella es humana. Recuerden que Él fue que creó al ser humano, mas no era humano. Ahora va a vivir la experiencia de ser humano y quien le ayuda es la Virgen María. En los evangelios nosotros vamos a encontrar que muchas veces hacían comentarios despectivos referente a Jesús. ¿Cuándo?
Por ejemplo, cuando estaba predicando y decían, pero ¿de dónde saca estas cosas? O sea, este pelado de tal barrio, de tal ciudad, de tal pueblo, o sea, había un menosprecio ahí. Entonces, imagínese una persona con problemas de autoestima escuchando ese tipo de comentario, se escurre, se echa para atrás. Pero Jesús se echó para atrás cuando escuchaba ese tipo de comentario, no. En otros momentos también hacen referencias negativas a Jesús. Mira, por ejemplo, cuando lo tratan de que perdió la razón, que le decían a la Virgen María, tu hijo perdió la razón, y había familiares allí. Entonces, esos tipos de comentarios, ¿cómo los enfrentó Jesús? No solamente como era Dios, que era Dios, sino que lo enfrentó desde su propia humanidad, experimentando ser humano. ¿Y quién le enseñó, quién le fortaleció toda esta parte? La Virgen María. Así que cuando propongo el rezo del Santo Rosario por mí, por mi sanación, por la sanación de mi historia, estoy proponiendo a que tengamos un acercamiento a ella para que ella nos enseñe a vivir nuestra humanidad, a vivir nuestra verdadera identidad, a vivir nuestro verdadero proyecto, el que está ligado al Señor, no al que está ligado a los quereres egoístas de muchas veces nuestros padres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a orar al Señor, a la Virgen María, que me acerque al Señor y que sane mi historia. Y obvio, mediante el rezo del Santo Rosario, se van a venir escenas aquellas de violencia, de maltrato, frases que fueron proferidas por mis padres. Y eso me va a generar ciertas sensaciones. Justamente el rezo del Santo Rosario es para ofrecerlo, para que esas sensaciones tomen una dirección sana, que mis sentimientos, emociones que salen de esos momentos dolorosos, ella lo tome y lo transforme en vino nuevo, no en vasija reseca, sino en vino nuevo. Y con esto se va generando en mí unos sentimientos diferentes. Van a haber algunas frases más fuertes, algunas acciones muy fuertes que nos van a costar. Entonces eso nos va a llevar al segundo paso, que es la confesión. ¿De qué me voy a confesar? De aquellos sentimientos que surgen a partir de la meditación de mi historia, que me generan dolor, resentimiento, y los voy a presentar al sacerdote. Mire, yo estoy en este proceso, quiero sanar mi historia y he encontrado estas escenas que me duelen, entonces yo vengo a confesarme de ese resentimiento viejo que tengo allí, porque quiero emprender un camino nuevo. Y entonces también se va generando el perdón hacia nuestros padres. Nos vamos liberando nosotros en nuestro interior de todo ese resentimiento, de toda esa agua estancada. Recordemos que el agua estancada siempre pierde vida, se pudre, y nosotros no tenemos que ser como aguas estancadas, sino que este proceso nos va a destapar para que nuestra agua corra. Entonces, mira, ahí va el proceso. Primero, aceptar que son personas heridas para no lanzarnos sobre ellos a vengarnos, sino aceptar ahora un nuevo camino, una apertura a una sanación. Tomar el Santo Rosario como instrumento para pedirle a la Virgen María que me ayude a vivir mi humanidad a la manera de Dios, en el punto de vista de Dios, en dirección a Dios, y usar la confesión para que todos esos resentimientos guardados comiencen a ser sanados y yo interiormente me vaya regenerando. Luego voy a utilizar la tercera herramienta muy poderosa. No significa que las demás no. Sí, claro que sí, pero tienen su función. Ahora todo va a terminar en la Sagrada Eucaristía. Todos nosotros sabemos que se invoca el Espíritu Santo sobre las especies y cuando ocurre el choque de la presencia del Espíritu Santo sobre las especies, ocurre una transformación. El pan deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. El vino, que ha sido producto de la vid, deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hay en el cáliz? La propia pura física y espiritual existencia de Dios eterno, omnipotente, creador, que está allí. ¿Qué voy a pedir yo para mí? Porque es un momento de mi sanación. Voy a pedir al Señor que me sumerja en su esencia, en su espíritu, que brisa tan rica, sabrosa esta brisa, en su espíritu, en su ser, y me meta allí de pies a cabeza, penetrando mis poros, tocando mi cuerpo, mi alma, mis fibras, cada partícula de mis genes, y lo comienza a limpiar, lo comienza a desatar mis caminos, porque hemos sido atados por nuestros padres. El Señor tenía un plan para nosotros y nuestros padres nos han hecho violencia y nosotros nos hemos desviado o nos hemos estancado.
Entonces, eso es pedirle al Señor que su sangre penetre mi vida, penetre mi alma, todas mis articulaciones, todo mi ser, y me desate de los caminos, de las ataduras, de impedimentos, de limitaciones en nuestra mente, que limpie y sane nuestra psiquis, para que el poder de la Eucaristía venga a tener mucho efecto en nuestra alma, venga a potenciar nuestra existencia para vivir no a la manera del mundo, no a la manera de mi querer o nuestro querer de los padres, sino a la manera de Dios, en orden y en dirección a Dios. La Eucaristía poco a poco va a sacar todo eso, va a reventar, a destruir, a limpiar, a descodificar lo que está pasando en mí. Y por último, comenzar a proyectarme, ser honesto conmigo mismo, sin tener que pensar en qué explicación le voy a dar a los demás sobre mi proyecto de vida, sobre mi vocación. Yo voy de frente a Dios, voy camino a Dios, y eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer justamente lo que quiero de la mano de Dios. No significa que esto dé licencia para uno hacer desórdenes, no. Estamos hablando de la planificación de mi ser, que fue atada, pero ahora está siendo desatada, y puedo planificarme de la mano de mi Señor a través de estas herramientas. Primero, la aceptación. Segundo, la apertura a un camino. Tercero, el rosario como instrumento de suscitación en mi historia de aquellos recuerdos para vencerlos, la confesión para cicatrizar, y la Eucaristía para desatar lo que queda al final. Y esta va encaminándonos más a Dios. Entre más nos sumerjamos en su cuerpo, en su sangre, en su vida, nuestro ser, nuestras facultades, porque nuestra alma tiene facultades y tiene un dinamismo, va a tomar sentido, va a comenzar a despegarse, se va a reflejar interior y exteriormente, eso se va a notar. De pronto aquí va a surgir dificultades con nuestros padres, porque ellos lo van a tomar como rebeldía, ellos lo van a tomar de una forma muy distinta a lo que nosotros creemos. Pero nosotros recordemos, es nuestra libertad, nuestra decisión, nuestra felicidad, nuestra consolidación, nuestra unidad con Dios, al plan de Dios, para mí, no para mis padres. Que lo que yo haga va a beneficiar a mis padres económica, emocionalmente, claro que sí. Todo este proceso de desatar, de anular, es necesario hacerlo muy serio y responsablemente. ¿Por qué? Porque se trata de mí como individuo que debe ser feliz consigo mismo. Y yo no puedo ser egoísta que tras que llevo ataduras me voy a juntar con una persona para también dañarle su andar, su camino. Todos debemos tomar conciencia de que en algún momento nos vamos a vincular a alguien, y ese alguien también necesita una persona sana. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar nuestra sanidad, nuestra libertad, nuestra realización a partir de Dios, sin ataduras en nada de nuestro interior. Y tenemos que, si vivimos con alguien, que tome conciencia de esto también, que inicie este proceso de sanación, de recuperación, de reestructuración de su vida, para que juntos podamos ser felices, libres, planificados, y no continuemos la violencia con nuestros hijos, sino que a partir de la armonía, comunión que hay en nuestras almas por Cristo, nuestros hijos también comiencen a nacer y vivir sanos, en comunión con sus padres, no en descomunión, no en violencia, sino firmes. Esto implica que nosotros debemos aprender a defender nuestra dignidad, defender la dignidad de nuestra esposa y nuestros hijos, para que aquellos que vienen a acercarse olfateando con violencia para clavar sus colmillos sobre nosotros, no lo logren. Es hora de decir basta a la violencia, basta a todo aquello que destruye mi virtud, destruye mi dignidad, mi autoestima, mi autoimagen. Basta, cero violencia. Así que meditemos sobre este. Este es mi video número 100. Para mí es de mucha alegría. Porque la verdad, cuando creé este video, este canal, lo hice pensando porque desde niño, como testigo de Jehová, quería ser, en otros términos, misionero de tiempo completo, irme para lugares lejanos. Pero ustedes saben que ocurrió una transformación en mi vida y llegué a la iglesia, acepté la verdad de la iglesia, me sometí al mandato de la iglesia, a la sucesión apostólica y todo lo que tiene que ver con la riqueza y perpetuidad de la iglesia católica. Entonces, cuando yo dije, yo tengo que buscar la forma de llegar a otras personas, ya que antes predicaba de casa en casa, me era fácil, pero ahora no, la evangelización en la iglesia es distinta. No es de casa en casa, solamente en momentos de misión. Entonces yo decidí crear este canal motivado por mi amada Adriana Ardila para llegar a otras personas, porque sí quería hacerlo, llegar a otras personas, por eso se llama Hasta los Confines de la Tierra. Primero,
porque es un mandato, segundo, me gusta, me encanta y quiero llegarlo a hacer con la ayuda del Señor y el soplo de su espíritu, llegar a otras personas. Así que compártelo, compártelo. E invito a otras personas que se suscriban para que este mensaje les llegue, les sane, les libere y puedan gritar las victorias de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.